Un saludo, estimada docente Caterina Abad. Mi nombre es Jairo Patricio Jaramillo Lapo y voy a realizar la exposición del trabajo autónomo con el tema Introducción a la lingüística, características generales de la lengua. La comunicación humana. El ser humano es un ser social y la comunicación es un proceso innato en él, caracterizado por ser una necesidad básica. Por ende, por comunicación llamamos al proceso mediante el cual un ser vivo transmite un mensaje a otro, donde se implica establecer una correspondencia entre dos hablantes, un emisor y un receptor. Esta correspondencia entre emisor y receptor se logra a través de la transferencia de información y a la comunicación humana de acuerdo al canal que se habla. Tenemos dos tipos de comunicación: la comunicación verbal, que se encuentra involucrado el lenguaje verbal, es decir, la palabra, y puede darse de forma oral o escrita, y la comunicación no verbal, que es una forma de comunicación en la que no se emplea la lengua como medio para expresarse, es decir, es aquella que transmite un mensaje que no requiere de palabras ni de lenguaje verbal, sino que se vale de gestos, sonidos, movimientos e imágenes para expresar ideas, sentimientos y emociones. Cada una de estas formas de comunicación la realizamos por medio de las manifestaciones de uno o varios lenguajes. ¿Pero qué se entiende por lenguaje? De forma general, se entiende que es la forma principal por medio de la cual podemos comunicarnos. Es la facultad humana innata que nos hace diferentes a otros seres vivos. Asimismo, es un sistema de expresión y representación que se apoya en un sistema de signos y reglas formalmente definido. Sin embargo, la postura de algunos autores es la siguiente. Jen Aitchison, quien menciona que el lenguaje como un sistema de señales sonoras, puesto que el ser humano se comunica de otra manera, como saludando, una palmada en el hombro o un guiño. Robert Owens plantea que el lenguaje como un código compartido convencional, es decir, atributos que el hombre concede a objetos de por sí insignificantes. Edward Sapir estableció la relación entre el lenguaje y la antropología, manifestando al lenguaje como el resultado de un proceso cultural y social. Eric Lambert considera el lenguaje como una capacidad natural, es decir, una capacidad cognitiva. Gottfried Frege considera el lenguaje como un sistema orientado, la comprensión del lenguaje y su significado, y por último tenemos a Ledwin, quien aborda el estudio del lenguaje y su relación entre lo que se habla y los pensamientos que se expresan. Es importante recalcar y considerar que al hablar o referirnos del término de lenguaje no se debe confundir con la lengua, pues bien, como ya lo mencionamos, el lenguaje es la capacidad que tenemos para usar los signos orales, escritos, gestuales de la lengua en la comunicación. Por otro lado, la lengua es el sistema de comunicación formado por signos orales, escritos y gestuales, que los seres humanos utilizamos para comunicarnos dentro de un mismo grupo lingüístico. Cada lengua tiene un sistema único, con sus propias normas y su propia gramática, siendo de acceso público, por ejemplo, la lengua francesa, española e italiana. Las características generales de la lengua tenemos que se considera patrimonio lingüístico cultural de una comunidad. Es fija y perdurable, pero puede experimentar cambios en el tiempo. Es intangible y psíquica, es decir, forma parte de una realidad abstracta que requiere del habla para manifestarse. Se crea, verifica y transmite en comunidad. Es la suma de todas las imágenes de palabras y es asociaciones comunes a todos los hablantes de una lengua, y está organizada por reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que lo conforman. Ahora bien, como ya hemos comprendido los dos conceptos entre lengua y lenguaje, ¿te has preguntado cómo el ser humano adquiere estos dos conceptos? Pues bien, la ciencia que nos permite entender este proceso innato en el ser humano es la lingüística. La lingüística se considera como la ciencia pluridisciplinaria que estudia y que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas antiguas y modernas, y como toda ciencia, la lingüística cuenta con pruebas teóricas, métodos de análisis, dominios de estudio que le son propios. La conformación de una teoría lingüística. La lingüística como ciencia del lenguaje, al igual que otras ciencias, se preocupa por ser objetiva, sistemática, consistente y explícita, como lo menciona Noam Chomsky y los propósitos de una teoría lingüística.
Dentro de estos propósitos, Chomsky destaca: ¿qué es lo que constituye el conocimiento del lenguaje? La competencia. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? A través de la adquisición y el aprendizaje. ¿Y cómo se usa este conocimiento? Por el desempeño, la actuación y el procesamiento. Estos ejes mencionados caracterizan el objetivo principal de una teoría lingüística, que es crear modelos explicativos y predictivos del fenómeno del lenguaje, que en toda su extensión semántico-pragmático, y de ahí el reto que se enfrenta a cada una de las teorías, como lo menciona Seville y Troike, la gramática en la comunicación. ¿Qué es la gramática? La gramática es el estudio de la estructura de las palabras y cómo se agrupan y se relacionan entre ellas. Abarca, por lo tanto, varias áreas de la lingüística, desde la producción de sonidos para crear palabras hasta cómo éstas se componen y forman grupos para crear oraciones. Dentro de los componentes de la gramática tenemos el léxico, que es el conocimiento de las palabras, la morfología, que son las reglas a la hora de formar las palabras, la sintaxis, que son las reglas para la formación de oraciones, y la semántica, que es el significado lingüístico de la palabra, frases y oraciones. Conclusiones. Al realizar este trabajo he concluido que la lingüística es una disciplina fundamental para comprender la estructura y el funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto a nivel individual como social. A través de la lingüística se puede analizar y comparar las diferentes lenguas del mundo, identificando similitudes y diferencias en su gramática, fonología, semántica y pragmática. La lingüística contribuye al desarrollo de la comunicación, la construcción de palabras con las respectivas reglas gramaticales, facilitando la comprensión y el diálogo entre individuos de diferentes culturas y contextos lingüísticos. Licenciada, estas son las biografías que utilicé para realizar la exposición de este video.